Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi padre es guardabosques. Me llevó con él en el turno de noche. Debería haber hecho caso a sus reglas. Así funciona la mente humana. Cuando caminas por un bosque, no piensas demasiado. Dejas que el silencio te envuelva, sientes la suave brisa y el crujido de las ramas bajo tus pies. Está en nuestra naturaleza anhelar ese tipo de paisajes. Por mucho que nos guste vivir en ciudades ajetreadas y empapadas de cemento, los bosques siempre nos dan la bienvenida y nos refrescan. El aire es claro y fresco, y la luz del día juega al escondite entre las ramas altas. Es inspirador y hermoso. A veces, sin embargo, mientras caminas por tu sendero, tu mente comienza a concentrarse en cosas pequeñas. Ruidos, ráfagas de viento, sombras en los árboles. Ese silencio puede ser a la vez acogedor y perturbador. Depende de cómo lo mires. Los bosques son monedas de dos caras. Te esconden del cansado paisaje de la ciudad, pero te exponen a otro entorno. Ya no tienes el control porque esta no es tu casa. Puedes mentirte a ti mismo y construir una casa allí, pero no tienes cabida en un bosque. Eres un simple visitante. Esos son los parques nacionales. La ilusión de tener el control. La falsa libertad que sientes cuando caminas por esos senderos marcados y acampas en la plaza que te han asignado, cuando crees que el silencio que te rodea es pacífico. Pero incluso ese silencio es una ilusión. Visitar nuevamente un bosque, aunque esté en silencio, ¿lo está realmente? No lo es. El silencio absoluto y completo significa muerte. Témelo. Mi padre me enseñó eso. Él es guardabosques y lleva haciendo este trabajo desde siempre. A mí no me gustaban mucho los parques nacionales, sobre todo porque la mayor parte del tiempo no hay servicio, y las caminatas me matan. Prefiero disfrutar de la naturaleza nadando en un lago o esquiando. ¿Por qué romperse las piernas para llegar a un punto alto, solo para ver un valle cualquiera? Y eso sin hablar de los animales, que estaban por todas partes, y los insectos siempre me ponían de los nervios. Nunca entendí su amor por el bosque. Supongo que esa fue una de las razones por las que empezó a contarme historias de miedo de su turno de noche. Al mirar atrás, era evidente que eran inventadas, pero a mí, cuando era más joven, me parecían creíbles. Solía pensar que era muy valiente por trabajar en el turno de noche. A medida que fui creciendo, me fui aficionando al terror, y, aunque ya no creía en sus criaturas del bosque, me seguía gustando la idea de pasar la noche en una pequeña cabaña en medio de la nada, solo por esa dosis de adrenalina. Cuando mi padre me dijo que quería llevarme con él, acepté de inmediato. Yo sabía por qué me había ofrecido. Verás, en los últimos años, nuestra relación había sufrido un gran golpe. Supongo que yo estaba creciendo, y él no sabía cómo manejar eso. Se había vuelto emocionalmente distante y parecía rechazar cualquiera de mis intentos de abrirme a él. A cambio, yo me había vuelto desinteresada e irritable. En palabras de mi madre, supongo que esta habría sido una forma divertida de estrechar lazos. Llegamos al parque alrededor de las 9 de la noche. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Su jeep atravesó la oscuridad y se adentró en el bosque. Las luces delanteras iluminaban los árboles, tornándolos blancos contra el cielo negro. Nunca había estado en esa ruta, pero, repito, mis visitas al parque eran raras. Condujimos un rato. La mayoría de las veces la gente subestima el tamaño de los parques nacionales. Tardamos 1 hora y media en llegar a la cabaña, que ni siquiera estaba en el corazón del bosque. La vi, un único rastro de humanidad en medio de la nada. Una pequeña cabaña de madera con bombillas parpadeantes y perros guardianes. Antes de bajar del coche, mi padre me detuvo. Escucha, hay algunas instrucciones que debes seguir.
Sé que pueden parecer poco importantes, pero son cruciales. Luego me entregó un papel con una lista de reglas escritas a mano. Al principio eran normales. No salir sola al parque, no dejar comida fuera, etc. Pensé que el resto de las reglas habían sido puestas ahí solo para asustarme. Papá, ya no tengo 12 años. No puedes asustarme con esta mierda. No es mi intención. Tú querías venir aquí conmigo, así que actúa en consecuencia. ¿Qué es esto? Si ves a un hombre sin un brazo, no lo ayudes. Tenemos todo tipo de bichos raros por aquí. ¿Y esto? Si el silbido está cerca de ti, ¿significa que están lejos? Mi padre sonrió, pero sus ojos no. Algunos de estos los añaden tipos supersticiosos. Es más bien una cuestión de ¿qué pasaría si? No te va a pasar a ti. Primero, no salgas sola al parque. Ten siempre un dispositivo de contacto que funcione. 2. No abandones los caminos marcados, a menos que se te indique y o cuentes con el equipo adecuado. 3. No dejes comida afuera y cierra con llave los contenedores de basura. 4. Mantén siempre contigo el silbato y la insignia. 5. Si ves a un hombre sin un brazo, no lo ayudes. 6. Tu familia no está aquí. Recuérdalo. No hay razón para que escuches sus voces desde afuera. 7. Cierra las puertas de tu coche, incluso cuando estés conduciendo. 8. Fíjate en las marcas de los árboles. Solo hay 3 tipos de marcas, todas triangulares: roja, amarilla y verde. Las demás marcas no son nuestras. No las sigas. 9. Si el silbido está cerca de ti, significa que están lejos. Si está lejos, significa que están cerca. 10. Cuidado con Dead Blue. ¿Qué es Dead Blue?, pregunté. Mi padre suspiró. ¿Sabes cuando estás en el bosque? Cuando crees que lo que oyes es silencio, pero te das cuenta de que hay docenas de sonidos a tu alrededor, desde pájaros y grillos hasta hojas susurrando. Sí, eso es porque no existe el silencio absoluto, nunca. Siempre hay sonido, movimiento, vida. Dead Blue es silencio absoluto y completo. Ese es nuestro nombre en clave para ello. Silencio que induce sordera, antinatural. Cierto, y cuando eso suceda, no lo hará. Pero, ¿y si lo hace? Hizo una pausa y se quedó mirando el volante. Luego, su cabeza se volvió hacia mí. Sus ojos pasaron de los míos a la ventana que estaba detrás de mí. Vete. Dicho esto, salió del coche y yo lo seguí. La cabaña estaba llena de polvo y era estrecha. No podía entender cómo podía pasar 8 horas allí. Tenía un televisor pequeño pero no funcionaba, un escritorio y una mini nevera. ¿Estás sentado aquí solo?, le pregunté. Sí, porque eso te asusta. ¿No te aburres? El puesto de Martin está a 10 minutos de aquí. A veces voy en coche hasta allí. De todos modos, aquí no pasa nada. Mi lugar está bastante lejos de los campamentos. Solo tengo que patrullar de vez en cuando para asegurarme de que nadie se pierda en la noche. Pero eso rara vez ocurre. Esta es una de las zonas más salvajes, menos exploradas. ¿No lo has explorado todo? Sus ojos brillaron. No sería posible. Entonces, ¿no sabes lo que hay ahí fuera? Ese es el chiste. Dijiste que querías adrenalina. Ahí la tienes. Asentí. Abrió la mini nevera y me dio un poco de jugo de naranja. Una vez le había dicho que me gustaba esa marca, y él lo había recordado. Quizás nuestra relación no era tan mala. Nos sentamos uno al lado del otro en la pequeña cabaña. Papá la cerró con llave. No te voy a mentir, la mayor parte del tiempo solo duermo. Literalmente, nunca pasa nada. Entonces, ¿realmente no viste ninguna criatura por ahí, como las que me contaste cuando era pequeña?, pregunté en tono de broma. La única criatura ahí fuera es mi jefe, y prefiero enfrentarme a 1.000.000 de críptidos antes que hablar con él. Me reí. Me incliné para mirar por la ventana. No puedo ver nada, solo mi reflejo. ¿Quieres que baje la luz? Sí. Así lo hizo y la oscuridad se apoderó de la pequeña cabaña. El bosque se hizo más prominente, más vívido. La luz que producía la luna era increíble.
y las estrellas eran realmente visibles en comparación con la ciudad contaminada. La cabaña estaba en una colina, apoyada en un árbol, con una trampilla y una escalera que conducía a nuestro auto. De hecho, podíamos ver por encima de la línea de árboles, hacia el valle. Pasamos las primeras horas hablando. Alrededor de la medianoche comencé a quedarme dormida. No quería, pero cedí y me quedé dormida con la cabeza sobre el escritorio. Me despertó. Me froté los ojos, confundida. ¿Qué hora es? Recibí una llamada de Martín. Bien. ¿Quién era Martín? Murmuré. El otro en la zona. Dice que recibió una llamada del campamento y que falta alguien. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Nosotros? ¿Cómo en nosotros? Sí. Te quedarás en el asiento trasero. Estoy hablando por teléfono con Martín ahora mismo. Podía oír la voz apagada de Martín a través del altavoz. Espera, no te lleves al niño. ¿Por qué no? Se quedará en el coche. Paul, podría ser una de esas noches. No saldremos del coche. No puedes garantizar eso. Bueno, no puedo dejarlo aquí, solo, en la oscuridad. Siguió una pausa. Mira, Paul, entiendo que querías hacer un día para llevar a tu hijo al trabajo, pero no sé si esta podría ser una noche peligrosa. Literalmente, vamos a dar una vuelta en coche. Está bien. Déjalo en la cabaña. Papá puso su mano sobre uno de los altavoces, así que no entendí lo que Martín le dijo. Sus ojos no dejaban de mirar la ventana que estaba detrás de mí. Suspiró. Martín vendrá a buscarme. Tú te quedarás aquí, encerrado. Apaga las luces y espera a que regrese. Tardará un minuto y aquí estarás a salvo. ¿Qué? No me quedaré aquí sola. ¿Qué te dijo Martín para que cambiaras de opinión? No importa. Volveré en media hora como máximo. Puedes volver a dormir si quieres. O puedo llamarte y hablamos. Tenía miedo. Mucho miedo. No quería demostrarlo. Sobre todo después de quejarme de que allí no pasaba nada interesante. Así que acepté a regañadientes. Mi padre abrió la trampilla y bajó por la escalera. Luego, su rostro desapareció en la oscuridad. Vi el auto de Martín recogerlo y alejarse. Se hizo el silencio. Hubiera preferido estar en casa, en mi cama. En cambio, me senté rígidamente en la silla y esperé. Y esperé. Empecé a imaginar lo peor. ¿Y si se hubieran estrellado? ¿Y si los hubiera encontrado un oso? No quería dejar que el miedo me venciera, pero pensé en sus leyendas y en el conjunto de reglas. Esperaba que los escritores fueran simplemente paranoicos. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un golpe en la trampilla. Sentí que se me oprimía el pecho. Alguien golpeó la puerta otra vez. Quise responder, pero algo en mí no me lo permitió. Entonces escuché la voz de mi papá. Kev, abre. Hace frío aquí afuera. El eco resonó en la cabaña. Tenía los ojos secos por la falta de sueño, pero mi mente estaba completamente despierta. Miré el teléfono. Luego, la trampilla. Kev, abre por favor. Sé que estás ahí. Te vi en la ventana. Apagué la luz por completo. No sé por qué tuve ese impulso, pero si mi padre podía verme desde la ventana, cualquiera podía. O cualquier cosa. Y no me gustaba que me exhibieran de esa manera. No tienes llave. Se cierra desde dentro. Mierda, sí. ¿Cómo fue? ¿Lo encontraste? Sí, lo hicimos. Estaba borracho como un tronco. Lo ayudamos a volver con sus amigos. Podría haber sido mucho peor. Mientras hablaba con él, busqué las llaves en el cajón. Fue extraño porque no había oído a nadie subir la escalera. O vi el auto de Martín llevar a mi papá de regreso a la cabaña. ¿Cómo llegaste aquí sin Martín? ¿Qué quieres decir? Abre, Kev, me estoy congelando. Responde la pregunta. Él me trajo hasta aquí. No vi ningún faro. Se fueron para no llamar la atención de los animales. Mierda. Saqué el trozo de papel arrugado. 6. Tu familia no está aquí. Recuerda, no hay razón para que escuches sus voces desde afuera. Me temblaba tanto la mano que apenas podía agarrar el teléfono. Revisé mis contactos. Kate F., Connor, papá. Lo llamé. El teléfono sonaba.
pero no se oía ningún sonido desde debajo de la trampilla. Mi papá contestó el teléfono. ¿Todo bien? En la oscuridad cegadora de la cabaña, rodeada por el aullido del viento, bajé el tono de mi voz hasta convertirlo en un susurro. Papá, alguien ahí fuera se está haciendo pasar por ti. Siguió una larga pausa. Cuando habló, su voz temblaba. No abras, apaga las luces. ¿Las apagaste cuando te lo dije? Yo las apagué ahora. No, deberías haberlas apagado cuando me fui. Lo siento. Está bien. No le hables. ¿Le hablaste? Sentí un profundo sentimiento de culpa. No sé por qué, pero mentí. No lo hice. Bien, quédate ahí. Voy a buscarte. Pero, ¿y si esa cosa te ve? Tendrás que afrontarlo. Tenemos formas de distraerlos. No hay problema. No tengas miedo. Mentí otra vez. No lo tengo. Bien, te amo. Ya voy. No tenía miedo por mí, tenía miedo por él. La voz de abajo continuó. Kev, abre por favor. Hace frío. No respondí. Se oyeron golpes en la puerta. La voz continuó. Hablaste con alguien por teléfono. Kev, perdí mi teléfono en el bosque. Quien quiera que esté ahí afuera y tenga mi teléfono no soy yo. No soy yo. No soy yo. Se siguió repitiendo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Empecé a sentirme mareado. El miedo es una cosa, pero esto era una combinación de ansiedad, estrés y culpa. Traté de controlar mi respiración, pero fue en vano. La cabaña daba vueltas a mi alrededor. No soy yo. 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 Cállate, cállate. Y así fue. Se hizo el silencio. Saqué la lista de nuevo y comencé a leer y releer las reglas, como un lunático. Seguí escuchando por si había ruidos afuera. El viento seguía soplando. Bien, no había Dead Blue. Entonces oí un golpe fuerte que provenía de la pared. Le siguió otro y otro más. Sonaban como pasos. Se dirigieron al techo de la cabaña. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Lo que fuera que estuviera ahí afuera ahora estaba trepando por mi cabaña. Podía oír los arañazos afuera. Empecé a llorar y me tapé la boca con la mano. Solo quería a mi papá. Desearía poder volver a ver su rostro. El universo, de alguna manera, respondió irónicamente, porque la cara de mi papá apareció de repente en una de las ventanas. Levantó la mano y llamó a la puerta. Lo miré con las cejas enarcadas y la cabeza ladeada. Apenas respiraba y permanecí inmóvil. Él seguía llamando. No era mi padre. La cabaña estaba atada a un árbol, a unos 10 metros del suelo. No podía estar en la ventana. La criatura golpeó y golpeó, y durante lo que pareció una eternidad, solo hicimos contacto visual. La sangre goteaba de una de sus fosas nasales. Otra llamada telefónica me sacó de mi trance. Kevin, ¿estás ahí? ¿Estás en la cabaña? Sí, y la cosa se parece a ti, y está en la ventana. Voy ahora mismo. Voy a disparar, no te preocupes. Estoy a punto de doblar una esquina. Papá, tengo mucho miedo por ti. Martin también va a venir. No pasa nada. En efecto, en unos minutos, el coche de Martin se detuvo. Lloré de alivio. El bicho giró la cabeza para mirarme y luego volvió a mirar la ventana. Abrió bien la boca y, con los dedos, tiró de las comisuras hacia arriba para formar una sonrisa. Luego, saltó hacia el bosque, hacia la oscuridad. Se oyeron disparos. Después de unos minutos de silencio, llamé a mi padre. Él contestó. ¿Dónde estás?, le pregunté. Voy a buscarte. Lo vi caminar hacia la cabaña y luego lo oí subir las escaleras. Abrí la trampilla y lo abracé fuerte. ¿Qué fue eso? Por favor, dime que nos vamos a casa. Lo haremos. Lo siento mucho. Nunca debí hacerte pasar por esto. Vamos. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, se me heló la sangre. No era algo que hubiera visto ni oído, sino todo lo contrario. El viento había parado. Los grillos habían parado. Azul muerto. Corrí hacia el auto.
Me senté en el asiento del conductor y cerré las puertas. Mi padre estaba parado frente al auto, confundido. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto y pisé el acelerador. Lo atropellé. Luego di la vuelta y aceleré hacia la noche. Apenas sabía cómo hacerlo, ya que no tenía mi licencia, pero salí lo más rápido que pude. Detrás de mí, un auto me seguía. Cuando llegué al puesto de control más cercano, me detuve. El coche era de Martín. Salió solo. ¿Dónde está mi papá?, pregunté. Él, tomó un vehículo todoterreno para ir a buscarte. Dijo que llegaría más rápido. Le envié un mensaje de texto para que diera la vuelta, ya que estabas a salvo. El mensaje de texto que me había enviado decía: Martín y yo nos separamos. Puede que él llegue más rápido que yo, y si lo hace, me enviará un mensaje de texto para que me dé la vuelta y me dirija al puesto de control. No hay nadie con Martín. Está solo. Pensé que había abierto la trampilla para mi padre, cuando en realidad él tomó un vehículo todoterreno y se dirigió al puesto de control. Aquello que había atropellado no era mi padre, y lo supe desde que sentí ese silencio desconcertante. Sin embargo, nadie en el puesto de control había visto a mi padre. Mientras escribo esto, temo por él, pero una parte de mí sabe que está vivo. Tal vez tomó otra ruta o se perdió. Sea lo que hizo, lo encontraré. Mi padre me abandonó hace 20 años. Esta noche descubrí por qué. Hacía años que no veía a mi padre. Habían pasado 20 años desde la última vez que lo vi. Mi último recuerdo claro de él fue cuando salía por la puerta cuando yo tenía 5 años. Había estado viendo dibujos animados. Me giré justo a tiempo para ver la espalda de mi padre mientras salía por la puerta, vistiendo su habitual chaqueta de mezclilla azul, y con la cabeza gacha mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. Mi madre estaba en el suelo, sentada con las piernas cruzadas y llorando a unos cuantos metros de mí. La imagen me impactó. Mi madre nunca lloraba. Era mi apoyo y nunca había visto ni siquiera una lágrima de ella. Me arrastré hasta ella y me senté en su regazo mientras sollozaba, sin saber qué hacer. Recuerdo que le acaricié el pelo para consolarla, algo que ella había hecho incontables veces por mí cuando estaba enferma o molesta. ¿A dónde va papá?, pregunté inocentemente. Mi mamá me miró, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Tu papá se fue, cariño. Tu papá nos dejó, murmuró. El divorcio tuvo que hacerse en ausencia. Nadie sabía dónde había ido. Recuerdo que caminaba por la ciudad con mi abuela colocando carteles de mi padre desaparecido. Ella nunca pudo aceptar que simplemente se hubiera alejado de todos nosotros. Los carteles permanecieron allí durante unos meses antes de que los quitaran todos. Pasaron los años. Mi madre se volvió a casar con un gran hombre. Yo fui a terapia para afrontar la marcha de mi padre. Y finalmente, me fui a la universidad. La vida era normal, aunque nunca dejé de pensar en mi padre. En realidad no. Incluso cuando creía que lo había superado, me entraban ganas de buscar su nombre en Google o en las redes sociales, pero nunca aparecía nada. Por eso, cuando finalmente me envió un mensaje, fue una sorpresa total. Estaba en el trabajo, jugando con mi teléfono mientras tenía que escribir informes cuando apareció en mi pantalla. ¿Es David Lewis? ¿De Topeka? ¿Y el nombre de tu madre es Penélope? Si es así, entonces este es tu padre. He estado tratando de ponerme en contacto contigo. Me quedé sentado mirando el mensaje con incredulidad. Dejé el teléfono, lo volví a coger y leí el mensaje. Mientras lo procesaba todo, aparecieron más mensajes. David, lo siento mucho por todo. Durante estos años me mantuve alejado. Necesito que me respondas. Necesito que aceptes venir a verme. Mi primer instinto fue no responder. Estaba medio convencido de que se trataba de algún tipo de estafa. Alguien sabía de mi pasado y me pediría una transferencia de dinero o un servicio de Venmo. Finalmente respondí. ¿Cómo sé que este es realmente mi padre y no algún tipo de estafa? Esperé una respuesta.
Mi corazón latía con fuerza y un torrente de pensamientos pasaba por mi cabeza. Si realmente era mi padre, tenía muchas cosas que decirle. La mayoría de ellas no eran buenas. Te prometo que soy tu padre. Cuando eras niño tenías un gato pelirrojo llamado Polka, que murió cuando tenías 3 años. Tenías un osito de peluche con el que dormías todas las noches y cuyo nombre era Señor Simon. Por favor, David, este soy yo de verdad y necesito que aceptes reunirte conmigo. Me quedé mirando mi teléfono. Me estaba devanando los sesos intentando pensar qué decir. ¿Reprenderlo? Decirle que me encantaría conocerlo porque lo había extrañado todos estos años. No hice ninguna de las dos cosas. Necesito algo de tiempo para procesar esto. Te escribiré más tarde esta noche. Estoy en el trabajo y necesito concentrarme. Sostuve el teléfono y esperé su respuesta. Llegó rápidamente. Entiendo. Pero por favor, necesito una respuesta para esta noche. Volver a mi escritorio para trabajar en los informes fue casi surrealista. Era como si fuera un fantasma en mi propio cuerpo. Sin embargo, logré hacer todo. Me dio algo en lo que concentrarme. Una vez que llegué a casa, fui directamente al dormitorio y me dejé caer en la cama, con el teléfono en la mano. Mi prometida aún no había llegado. Hoy era su último día de trabajo. De todas las personas con las que más quería hablar era con ella, pero no podría responder aunque la llamara. Volví a leer los mensajes. Sinceramente, no tenía por qué responder. Podía bloquearlo. Dejar que se quedara sentado preguntándose qué había hecho mal para que lo abandonara. Pero finalmente le respondí el mensaje. La curiosidad era demasiada. ¿Por qué quieres reunirte conmigo? Si hay algo que quieras decirme, escríbelo. Su respuesta fue casi inmediata. David, me alegro mucho de que me hayas contestado. Tenía miedo de haberte perdido. Créeme, necesito verte en persona. Si no quieres volver a verme ni hablar conmigo después de eso, te prometo que nunca más me pondré en contacto contigo. Dejé el teléfono sobre la cama y me quedé mirando el techo. Todo esto me parecía demasiado surrealista. La puerta principal se abrió y entró Alicia. «Estoy en casa», gritó. Entró en el dormitorio al no encontrarme en la sala de estar. Me miró y frunció el ceño. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?», preguntó preocupada. Negué con la cabeza y levanté mi teléfono. Mi papá me acaba de enviar un mensaje. Quiere reunirse conmigo esta noche para hablar en persona. No sé si debería aceptar ir o no. Le expliqué, ofreciéndole el teléfono para que pudiera leer lo que él había escrito. Sus ojos se abrieron de par en par. De todas las cosas que podría haberle dicho, esta no parecía ser la que esperaba. Tomó el teléfono y leyó los mensajes. «¿Qué quieres hacer, nena? Sé que es tu padre, pero es básicamente un extraño. No le debes nada. Aún así, no tienes por qué reunirte con él», me aseguró Alicia tomándome la mano. «Creo que quiero conocerlo, aunque sea solo para saber por qué se fue. Quiero escucharlo de él», dije apretándole la mano. Regresé al teléfono y escribí el mensaje. «¿Dónde quieres que nos veamos? Envíame la dirección». Su respuesta fue rápida. «Muchas gracias, David. Esto significa todo para mí. Te envío la dirección ahora mismo». Me sorprendí un poco cuando la dirección que me envió estaba a solo 30 minutos de nuestro apartamento. La busqué en Google Maps y mostraba una pequeña cabaña en el bosque. Sentí una punzada de ira al saber que estaba tan cerca de mí y que recién ahora se estaba comunicando conmigo. ¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Años? ¿Meses? Lo descubriría muy pronto. Alicia insistió en venir conmigo, pero la convencí de que se quedara en casa. Ella tenía la dirección de dónde estaría, y si no tenía noticias mías en 2 horas, me llamaría. Y si aún no sabía nada de mí, llamaría a la policía. Todavía no estaba convencida de que no se tratara de una estafa elaborada. Tuve mucho tiempo para pensar mientras conducía hacia la casa de mi padre. Cuando llegué, sentí una punzada de ira hacia la casa.
Era una pequeña y encantadora cabaña de madera. Conocía lo suficiente sobre la zona como para saber que no era barata, y me pregunté qué había estado haciendo todo este tiempo para poder permitirse un lugar tan bonito. Sin pagar la manutención de los hijos, eso era seguro. El coche apenas se había detenido cuando la puerta se abrió y un hombre salió torpemente hacia la ventanilla del conductor. «David», dijo el hombre, sin aliento y con una pequeña sonrisa en su rostro. Era mi padre. Ahora que estaba aquí en persona, no parecía real en absoluto. Se veía demacrado y más delgado de lo que su foto dejaba ver. Salí del auto y él se hizo a un lado para dejarme salir, con la pequeña sonrisa todavía en su rostro. Todo lo que había planeado decirle se desvaneció de mi cabeza cuando hizo un gesto hacia la casa. «Vamos a entrar. Tengo mucho que explicarte antes de que llegue el momento». Comenzó a caminar hacia la cabaña, sin mirar atrás para ver si lo seguía. Lo seguí. Lo miraba con enojo mientras caminaba por delante. No había intentado abrazarme ni tocarme de ninguna manera, lo que en parte me alegraba, pero también me decepcionaba que no lo hubiera intentado. El interior era bonito, decorado de forma minimalista, pero con buen gusto. Tenía un toque femenino, como le gustaría decir a Alicia. Tal vez tenía novia, o incluso esposa. Mamá se volvió a casar. Se llama Steve. Es un tipo genial, dije de golpe. Mi padre se giró y me miró. La sonrisa desapareció de su rostro y bajó la mirada. «Lo sé, lo vi en las redes sociales. Se la ve feliz», dijo en voz baja. Me encogí de hombros. Lo había dicho para herirlo, pero ahora lo único que conseguí fue hacerme sentir un poco culpable. «¿Por qué me pediste que viniera aquí? Después de todo este tiempo, solo quiero que sepas que si me vas a pedir un riñón o dinero, puedes olvidarte de eso», espeté con una voz más aguda de lo que pretendía. Quería actuar con calma, sereno, pero estaba demasiado agotado. Me miró fijamente. Tenía los ojos llorosos, como si estuviera intentando contener las lágrimas. Parecía que no sabía qué decir. Me moví torpemente en el sofá y aparté la mirada. «Solo necesitaba verte. Quería explicarte por qué me fui. No te voy a pedir perdón, pero sí quiero que entiendas por qué hice lo que hice», dijo apresurado. Lo miré. La respuesta obvia era que había otra mujer, o tal vez algún tipo de deuda con la mafia, cualquier cosa en realidad. Pero ahora que estaba a punto de descubrir la razón, lo único que sentía era una ira que se iba gestando lentamente. No importaba qué excusa me diera, no sería suficiente. «Soy un hombre lobo», dijo simplemente, abriendo los brazos en un gesto de resignación. Tuve que admitir que, de todas las cosas que había pensado que podría decir, esta no era una de ellas. «Ya veo», dije lentamente. Tenía una enfermedad mental. Quizá era esquizofrénico o tenía algún tipo de trastorno. «Mira, si me trajiste hasta aquí para contarme algún cuento de hadas sobre por qué te fuiste, guárdatelo. Puedo ver que te está yendo bien. No hay necesidad de mentirme». Señalé con enojo la cabaña. Sus ojos siguieron mis manos mientras señalaba nuestro entorno, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Oh, esta no es mi casa, David. La gente que vive aquí está de vacaciones y yo entré a robar. Pero necesitábamos un lugar tranquilo para hablar», explicó acercándose. Me levanté y me hice a un lado, acercándome más a la puerta. «¿En serio? ¿Tienes idea de los problemas en los que te meterías si te atraparan? Vas a la cárcel por cosas así», tartamudeé. Esto no estaba saliendo como yo esperaba. Deseaba que fuera un estafador, hubiera sido menos desgarrador. Se acercó a mí, se levantó la camisa y fue entonces cuando vi que tenía una funda de pistola en el cinturón, con una pequeña pistola dentro. Con un movimiento suave, sacó la pistola y me la tendió. «Necesito que hagas una cosa por mí. En todos estos años que he estado fuera, no he hecho nada más que intentar encontrar una cura para esto. Ponerle fin, curarlo, no importa.
Todo lo que pude encontrar fue esto. Lo único que realmente puede detenerme es la plata. Tengo esta cosa cargada con balas de plata. Tenía que hacerlo a alguien que ame a los afligidos. De lo contrario, no funcionará. Créeme, he probado las alternativas. Sus ojos goteaban lágrimas mientras ponía el revólver en mis manos. Me quedé mirándolo estupefacto. Papá, esto es una locura. Estás loco. Tienes que ir a un hospital. Miré con asombro el arma. Nunca había tenido una en la mano. Debe hacerlo alguien que me quiera. Mis padres están muertos. Sé que tu madre no me quiere. Debes ser tú, eres todo lo que tengo. Tragó saliva mientras hablaba. Le tendí el arma, pero él se apartó y caminó hacia la puerta bloqueando la salida. Mira, no tenemos mucho tiempo. Una vez que caiga la noche, esto sucederá rápidamente. Y debes saber que no tengo control sobre mí mismo cuando llega el cambio. He matado personas sin siquiera recordarlo. No serás diferente, incluso si eres mi hijo. Tragó saliva nuevamente, el color desapareciendo de su rostro. Me alejé un paso de él por reflejo, apretando el arma contra mi pecho para protegerme. Ya no quería soltarla. No creí ni por un segundo que fuera un hombre lobo, pero devolverle el arma me pareció una mala idea. Ya es hora de salir. No hay motivo para arruinar esta bonita casa. Resopló, respirando más rápido, como si hubiera corrido una milla. Su rostro, ya pálido, estaba adquiriendo una textura sérea alarmante que me revolvía el estómago. No tenía ni idea de si estaba sufriendo un infarto, pero de repente no tenía buena pinta. Salió a trompicones y lo seguí sin saber qué hacer. Miré mi coche. Podía correr hacia él y marcharme, llevarme el arma y llamar a una ambulancia. Ni se te ocurra intentar llegar hasta el coche. De todos modos, no tendrás tiempo. Miró hacia arriba mientras los últimos rayos de luz del día se desvanecían en el horizonte. Está pasando. Perdóname, David. Por favor, debes saber que siempre te he amado. Espero que todavía me ames, dijo con voz áspera mientras se doblaba hacia adelante, aparentemente de dolor. Papá, jadeé, dando unos cuantos pasos hacia él. ¡No!, me gritó extendiendo las manos y retrocediendo antes de caer al suelo y comenzar a convulsionar. Ocurrió instantáneamente. En las películas que había visto sobre hombres lobo, la transformación siempre es prolongada, dolorosa y dramática. Pero no fue así. Su piel se abrió como si ya no fuera piel. Se abrió como si su carne estuviera hecha de papel maché. Mi vista se nubló mientras lo asimilaba todo. La bestia se levantaba de entre los cobertizos de piel y ropa y me miraba. Sus ojos eran de un ámbar feroz, resplandecientes y llenos de pura maldad. No había nada humano en ellos. Nos miramos el uno al otro durante unos segundos antes de que diera un salto hacia mí, acortando la distancia entre nosotros en una fracción de segundo. Grité y levanté el brazo, el que tenía la pistola. La criatura estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera tocarla. Podía oler el aroma húmedo de su pelaje cuando se estiró hacia mí. Disparé el arma por instinto. Disparé 2 veces. Una bala le dio al animal en la mejilla y la segunda en el pecho, donde debería estar el corazón. La bestia dejó escapar un jadeo casi delicado y humano, mientras se desplomaba de costado. Parecía sorprendida cuando cayó al suelo. Solté el arma. Tenía los dedos entumecidos por la sorpresa y corrí hacia mi auto. Encendí el auto y salí a toda velocidad del camino de entrada. Los faros iluminaron brevemente la carrocería del vehículo mientras me alejaba. No se había movido. El susto me golpeó mientras conducía y me costó mantenerme en la carretera. Seguía mirando por el espejo retrovisor esperando ver esa cosa persiguiéndome, pero solo había oscuridad detrás de mí. No llamé a la policía ni a una ambulancia. Lloré en silencio todo el camino a casa. Alicia me había esperado despierta, y cuando entré de repente por la puerta principal, se quedó sin aliento, y me preguntó qué había pasado. No podía decirle la verdad. Inventé una mentira en el momento.
que había conocido a mi padre y que era un drogadicto que pedía dinero, que la cabaña ni siquiera era suya, sino un lugar al que había entrado. Tuve que convencerla de que no llamara a la policía. No había forma de que pudiera explicar por qué había un licántropo muerto en la entrada. Se quedó despierta conmigo hasta que el cansancio finalmente la venció y se desmayó en el sofá. Sin embargo, yo me mantuve despierto. No había forma de que pudiera dormir. Me senté en la oscuridad, sorbiendo café y temblando. Cuando los primeros rayos de luz se asomaron por las persianas, dejé escapar un suspiro de alivio. La luz del sol trajo consigo la cordura y pude empezar a intentar convencerme de que había alucinado toda la noche. Fue entonces cuando mi teléfono vibró y, reflexivamente, miré el mensaje que apareció en mi pantalla y se me cayó el alma a los pies. Era solo una frase: David, no funcionó.